En este vídeo vamos a hablar sobre la elipse de eje mayor horizontal. Vamos a hablar de los conceptos teóricos y en un vídeo posterior haremos diversos ejemplos. Para este tipo de elipses lo que tenemos es que su ecuación es de la forma, pues como veis, x menos x sub 0 al cuadrado partido de a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado partido de b cuadrado igual a 1. Como veis, no difiere mucho de lo que vimos en el vídeo en el que hablábamos de la elipse de centro arbitrario. Pero lo que sí tenemos que matizar es cómo son A y B uno con respecto al otro. Y es que cuando tengo un eje mayor horizontal, resulta que A es mayor que B. Es decir, el coeficiente que va dividiendo a la X es mayor que el que va dividiendo a la Y. Por eso el eje mayor es horizontal, es decir, los valores de X están más separados entre sí. Y la elipse pues tiene aspecto horizontal, como veremos ahora en el dibujo. Si el centro tiene por coordenadas x0 y 0, el centro es justamente el punto que está en todo el medio, está en el centro de los focos, es decir, es el punto medio de los focos, es el punto medio de los vértices del eje mayor, es el punto medio de los vértices del eje menor, es decir, está justamente en el centro. Pues entonces, si conocemos el centro, somos capaces de calcularlo, obtener el resto de elementos, es decir, el resto de vértices y los focos, es bastante sencillo. Por lo siguiente, los vértices del eje mayor, pues lo que vamos a hacer es alejarnos a unidades del centro, es decir, nos alejamos en el sentido de las x, es decir, sobre la coordenada x, vamos a restar a unidades para obtener uno de los vértices y le vamos a sumar a unidades para obtener el otro vértice en este eje. Es decir, yo tengo el eje horizontal, tengo aquí el centro, pues lo que hago es alejarme a unidades, ¿de acuerdo? Y tendré el punto A. Me alejo a unidades hacia adelante, que sería sumárselas en el eje X, y aquí también habré sumado a unidades y tendré el punto B. Para los vértices del eje menor, pues lo que vamos a cambiar es la coordenada Y. Y para la coordenada Y lo que vamos a hacer es modificar con B. Entonces, lo que hacemos es sobre el centro, a la coordenada Y le vamos a sumar o le vamos a restar B, es decir, si le resto B unidades, me estoy bajando hacia abajo del centro en la coordenada Y, y si le sumo B unidades, me estoy subiendo B unidades en la coordenada Y, es decir, yo tengo aquí el centro, este sería el eje menor, pues de aquí lo que hago es subirme B unidades, sumarle B, y bajarle B unidades, es decir, restarle B. Por otro lado, para los focos, pues los focos, digamos que lo que tenemos que hacer es alejarnos C unidades del vértice. ¿Y quién es C? Pues C sabemos que es el valor que nos falta para completar el teorema de Pitágoras con A y B. Como A es el lado mayor, acordémonos, pues A lo pongo aquí y entonces A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Despejando aquí obtendré el valor de C, entonces una vez que tenga el valor de C, sobre el centro lo que hago es en el eje focal, que en este caso es el eje mayor, siempre va a ser el eje mayor, pues lo que hago es restarle C unidades en la coordenada de X y sumárselas. Por tanto, la situación sería, ahora veremos en el dibujo, que tendré el centro, me alejo hacia adelante y hacia atrás a unidades para obtener los vértices estos, me alejo también C unidades en el eje X, en la coordenada X para obtener los focos y para obtener los otros vértices, los del eje menor, que es vertical, pues sobre la coordenada Y tengo que sumar o restar B. Como veis, cada cosa interviene para lo que corresponde. La A está relacionada con estos vértices, la B está relacionada con estos vértices y la C está relacionada con los focos. Por otro lado, el vértice también nos da las coordenadas o la forma que tienen los ejes, porque el eje mayor, que es horizontal, va a ser de la forma y igual y0, donde y0 es la coordenada y del centro, como ya vimos en el ejemplo del vídeo anterior. Y el eje menor, que va a ser vertical, pues su ecuación va a ser x igual x0, es decir, me lo va a dar la coordenada x del centro. Como veis, todo se puede obtener fácilmente a partir del centro usando A, B y C y teniendo en cuenta cómo son los ejes, que uno es horizontal, el mayor, y el menor, que es vertical. Vamos a verlo sobre el dibujo. Tenemos aquí el dibujo de una elipse, como veis es de eje mayor horizontal, porque el eje mayor es este, que es horizontal. Entonces está muy claro, se ve que aquí es el centro será el punto medio de estos dos valores. Por tanto, voy a dibujar en azul y voy a poner el eje mayor. El eje mayor es ese, el eje menor será este. Entonces, lo que hacemos es, desde aquí, yo me alejo a unidades, que sería lo que mide esto, y aquí tendré el vértice B, que era sumándole,
Si le resto b unidades, es decir, me vengo hacia acá, llegaría hasta aquí, sería el punto A. Por otro lado, si yo lo que hago es moverme en el eje Y, es decir, le sumo a la coordenada Y del centro b unidades, lo que tengo es este punto de aquí, que llamamos D. Y si se las resto, lo que hago es venirme hacia abajo, hacia el punto C, que sería este. Por otro lado, calculando con el teorema de Pitágoras el valor de C, pues lo que hacemos es, sabiendo lo que valga C, no sé exactamente cuánto valdría para esta elipse, pero bueno, vamos a suponer que está por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? En este segundo cuadrito, como si fueran dos cuadritos, pues entonces lo que tengo que hacer es alejarme C unidades hacia acá, que sería llegar hasta aquí, hemos dicho que lo íbamos a poner en ese cuadrito, pues aquí tendría el F', que es el que he obtenido sumándole a la coordenada X C unidades, y hacia atrás, es decir, restándole al centro en su coordenada X C unidades, llego al otro foco que sería este, ¿de acuerdo? F sin la prima. Los ejes, para el eje horizontal, que es el eje mayor, pues como veis, será esta, ¿vale? Entonces, la coordenada Y del vértice, Y igual a la coordenada Y del vértice. Y para el eje vertical, que sería este, pues como veis, una recta vertical es de la forma X igual, ¿a quién? Pues a la coordenada X del centro, X0, que era lo que ponía en el ejemplo. También muy importante, ¿cómo voy a detectar yo que la elipse es horizontal? Pues si me dan los focos y no me dicen nada, a ver, si me dicen en el enunciado que es horizontal, pues no tengo que averiguarlo yo. Pero si me dan los focos, lo que vamos a tener que hacer es fijarnos en sus coordenadas. Si la coordenada Y es la misma, fijaos que estos dos tienen la coordenada Y la misma, no están uno más alto que otro, pues si la coordenada Y es la misma, yo tengo una elipse de eje mayor horizontal, porque siempre los focos van a estar sobre el eje mayor. Pues bien, con todo esto, en el próximo vídeo veremos los ejemplos y usaremos esto mismo que hemos estado hablando para calcular todos los elementos a partir de lo que nos ofrezcan. Es decir, si nos dan los vértices, si nos dan los focos, lo que nos den. Entonces tendrán que darnos algunos datos para que nosotros podamos calcular, porque obviamente para poder calcular todo pues necesito un mínimo de datos, es decir, necesito conocer por lo menos dos datos. Pues bien, lo dejamos aquí, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido la teoría de todo esto y ahora en los ejemplos, en el siguiente vídeo, pues entenderéis o terminaréis de entender cómo funcionan las elipses de eje horizontal. Os veo en dicho vídeo. Hasta luego.